Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Construcción, un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de esta entrevista es las violencias basadas en género y nuestra invitada es Angie Arias. Ella es abogada con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. También es asesora y consultora en el sector público y privado con énfasis en los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y con enfoque transversal en el tema de género desde una visión de política pública. Hola Angie, bienvenida. Hola Angie, muchísimas gracias por esta invitación y por permitirme estar en este espacio. Realmente para mí es muy importante poder compartir estos espacios y pues generar como lo que tú estás diciendo, como esa deconstrucción que tenemos y más en cuestiones de género, que creo que realmente es un tema que tenemos que abarcar mucho más. Entonces me encanta estar en este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ti. Comencemos con algo básico. Son las violencias basadas en género? Porque no falta la persona, el hombre, usualmente, que dice, ay, pero es que en todos lados hay violencia, nosotros también nos matan. ¿Qué es la violencia basada en género? Porque finalmente esto es un tema, un tema no, una etiqueta relativamente nueva. ¿Qué es y cómo se da la violencia basada en género? Bueno, Angie, la violencia basada en género ha sido pues realmente una situación que abarca desde mucho tiempo atrás. Creo que esto lo han vivido desde nuestras abuelas hacia atrás. Y pues lo importante ahorita es que realmente el tema se está centralizando un poco más, que realmente se están generando, digamos que esa deconstrucción de lo que socialmente estaba correcto, pero pues si nosotros lo vemos desde otra visión, ¿sí? Que es lo que hemos tratado de hacer durante un tiempo hacia acá, pues realmente son situaciones que, aunque socialmente estaban correctas, pues si la vemos realmente son incorrectas. Entonces la violencia de género ha sido y sigue siendo como una de las manifestaciones más claras que hay de la desigualdad, esa subordinación y son esas relaciones de poder que están entre hombres y mujeres, ¿sí? Es ese tipo de violencia que se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. Entonces, pues, en otras palabras, las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres y son las víctimas de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. Realmente, pues antes existía como esta situación de subordinación, ¿sí? Anteriormente estaba como el tema en cuestiones de pues tenemos que obedecer a nuestras parejas, tenemos que cumplir ese rol que socialmente se nos había impuesto. Las mujeres solamente tenían unos límites, tenían que dedicarse a sus hogares, criar sus hijos e hijas, estar pendientes de que su pareja no tuviera ninguna necesidad en cuanto a las obligaciones que ejerce la mujer en la casa. Y esto era, digamos que antes, porque las mujeres no teníamos las posibilidades de estudiar, de salir adelante, de tener un empleo exitoso, de poder desarrollarnos como profesionales y en diferentes campos. Realmente ahorita como que no hay límites para determinar una profesión. Habían profesiones que eran demasiado machistas, podría ser como una ingeniería, entonces como un ingeniero civil, siempre manifestaban el ingeniero civil, entonces decían que era una profesión que no era apta para mujeres. Ahorita vemos ingenieras súper exitosas. Entonces la violencia es esa posición de subordinación, ¿sí? Esa desigualdad en la que nos han puesto los hombres. Entonces siempre nos han limitado, ni siquiera por nuestras capacidades, sino simplemente por ese pensamiento machista, ¿sí? Y esa posición del patriarcado que siempre se ha ejercido.
Entonces ahorita, aún así, cuando de pronto se han ejercido demasiadas situaciones y demasiados cambios frente a las tareas de las mujeres y el desempeño de la mujer en la sociedad y en su rol como mujer y cuidadora, aún así viven siendo como muy limitados los espacios en los que las mujeres nos podemos desempeñar abiertamente. Entonces, aun cuando eres profesional, cuando eres exitosa, cuando tienes tu propia empresa o aun cuando eres empleada y dependes de un jefe, siempre se van a ver como amenazados porque una mujer pueda tener las riendas de esta situación. Entonces es algo que ni siquiera a raíz de que las mujeres nos hemos desempeñado en múltiples profesiones, que estamos siendo independientes, que estamos tratando de generar emprendimientos, situaciones que pues antes no se veían, ahorita aún así nos siguen limitando. Entonces, pues independientemente de que tengas una profesión, que tengas un trabajo, tú tienes que estar ligada siempre a las obligaciones de la casa. Es la mujer la que tiene que trabajar, tiene que estudiar, pero aún así tiene que hacerse cargo de las tareas de los hijos y de las hijas, tiene que hacerse cargo de las comidas, de las labores de la casa que realmente son excesivas. Son agotadoras porque no solamente es estar pendiente de lo que tú necesitas, sino también estar pendiente de muchas personas que vienen detrás tuyos. Entonces, es esa situación la que ha enmarcado la violencia basada en género, ¿sí? Aunque la violencia basada en género siempre se ve como desde el punto patriarcal y se ve desde esa posición de poder que se tienen por parte de los hombres, pues no solamente es con las mujeres, porque pues tenemos varias digamos que personas que están siendo víctimas de estas violencias, entonces podemos entrar a hablar sobre las comunidades. Las chicas trans son una población que realmente es demasiado vulnerable eh, y ha sido demasiado violentada por la sociedad a raíz de su condición. Gays, lesbianas, entonces todas estas personas que se ven perjudicadas por la desigualdad son las que son víctimas de violencias basadas en género. No solamente nos vamos a la condición de mujer, que es realmente lo que se encuentra tipificado, sino pues también es como hacia lo que se denominan minorías. Ok, has tocado muchos temas que me parecen súper importantes y me gustaría que los comenzáramos como a desglosar un poco. Em, Me gusta que mencionas que esto no es algo nuevo, ¿no? Porque es que muchas personas dicen que ahora que se inventaron o que ahora que esta violencia basada en género, no, esto es algo que siempre ha existido. De hecho, mujeres tipo nuestras abuelas la tuvieron muy, muy difícil. Lo que pasa es que primero en esa época no estaba tan visibilizada como está ahora y segundo habían, pues como tú dices, menos oportunidades para las mujeres. Entonces, pues su única opción básicamente era aguantar, pero eso no quiere decir que la violencia de género y el patriarcado y el machismo sea algo nuevo, que ahora lo estamos visibilizando y que ahora tenemos más oportunidades y más herramientas para denunciarlo, es diferente. Y quería conectar este tema con otro que tocaste y es el rol de la mujer cuidadora, ¿no? Porque el patriarcado nos ha impuesto muchos roles y entre esos es delegarnos la responsabilidad del cuidado, que además es un rol y un trabajo no pago, ¿no? Que entonces ha asumido el patriarcado que estamos hechas para el cuidado. Y es algo que ni se ve como trabajo, ni se remunera. ¿Cuáles son como algunas características específicas, por ejemplo, de este rol del cuidado? Yo quiero comenzar con un ejemplo de una amiga que hablando de este tema caíamos en cuenta y ella me decía, sus papás pues obviamente son pensionados y ella tiene un hermano y un sobrino y su papá a veces le ayuda a su hermano en el negocio y el hermano le paga al papá por ayudarle, o sea, lo normal. Su mamá, por otro lado, le cuida al nieto,
va y les ayuda con la casa, hace un montón de otras cosas que son absolutamente relacionadas con el cuidado y obviamente a ella no le pagan. Entonces, como que nos, nos, nos llamaba la atención que ahora tenemos la conciencia de ver estas situaciones y ver la desigualdad y ver cómo otra vez el cuidado recae sobre la mujer y es algo que no se ve como si debiera ser remunerado. No, es que ella es la mujer, ella es la que lo hace, eso es lo que le corresponde, pero nadie piensa que es su tiempo, que son sus energías, que son todas estas cosas que también se deberían tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son como algunas características de los roles de la mujer como cuidadora que nos ha impuesto el patriarcado? Bueno, mira, creo que lo que decíamos y que se enmarca realmente es que esta situación no es de ahora, sino fue algo que se fue generando como de manera consecutiva cada vez que iban pasando. Entonces nosotros vemos generaciones y generaciones que venían como con esta idea y fue que, pues digamos que antes de nuestras abuelas, como que viene de mucho tiempo atrás, que era lo que decían como tienes que conseguir una pareja, esposo o bueno, como lo llamaran, porque les decían ni siquiera esposo, sino como tiene que conseguir su marido, alguien que la mantenga, tiene que usted criar a sus hijos. Entonces la mujer siempre estaba en esa posición de estar como dependiente, no solamente desde la cuestión económica, sino desde el cuidado. Entonces creo que ahí es donde vienen como esos errores y donde tenemos que empezar a construir toda esa situación de generaciones y esa brecha que nos ha traído el tema de los hijos y de las hijas, y es porque siempre dependen de las mujeres, porque no generan ese vínculo y ese lazo emocional de hijos e hijas con sus progenitores. Siempre radica en que la mamá es la que tiene que estar pendiente totalmente porque pues inicialmente es la primera respondiente, ¿sí? Entonces, ellos iban, conseguían el dinero y la mujer se quedaba en su casa pues pendiente de uno, dos y hasta 10 hijos porque anteriormente era así. Entonces creo que lo que tú dices es muy cierto. Lo digo desde la parte no solamente cultural, sino porque he tenido la posibilidad de poder ahondar estas situaciones de primera mano. Sí, trabajo con una fundación que atiende a mujeres víctimas de violencias basadas en género y lo primero que nos decían las mujeres y lo primero que nos reportan es que ellas tienen que estar todo el tiempo dependiente de sus hijos e hijas, ¿sí? Ellos tienen que estar todo el tiempo siendo atendidos por ellas si llegan de trabajar, entonces revisar si hicieron las tareas, avisarles qué les van a dar para comer y pueda que su pareja llegue un tiempo antes, pero nunca se toma la molestia. Y es lo que en muchas ocasiones hemos visto cuando para las mamás primerizas es como una de las situaciones más fuertes y lo he podido evidenciar con ellas y es que son quienes se levantan a la medianoche, son quienes tienen que levantarse, hacer como esta rutina de levantarse muy temprano mientras su pareja está durmiendo. Entonces, si su hijo o hija necesita, no sé, el pañal o algo, estas personas nunca están pendientes de ellas, entonces siempre se genera como ese lazo ahí. Me parece muy importante lo que tú nos estabas compartiendo y quería agregar que hace algún tiempo leía un estudio, creo que fue en Estados Unidos, donde decía que aunque la inclusión de la mujer en el campo laboral es mucho más alta y está en constantemente crecimiento, la carga del trabajo de la casa no se ha reducido para la mujer y estos estudios son como en parejas heterosexuales, heteronormativas, donde las dos personas trabajan igual cantidad de horas a la semana y sin embargo las mujeres tienen muchísimas más horas de carga
doméstica y de la casa y del cuidado de la casa que los hombres. Y a veces yo, no sé, yo ahora siento que estoy como más alerta y como que veo situaciones que antes no veía. Y quisiera poner un ejemplo de algo que, pues, que sucedió hace poquito. Yo estaba de viaje y pues estábamos en La Guajira, entonces allá toca como ir en unos tours especiales, en unos carros donde con gente locales que conocen. En uno de esos, en el primero, pues compartíamos con otra gente y ellos eran una pareja con un niño. Eh, y el hombre iba adelante. Además que a mí como que me fastidia porque es que hay unas actitudes que yo digo son totalmente desconectadas de muchas cosas. Él iba adelante, obvio, porque obvio el hombre va adelante. Además iba con el asiento súper corrido hacia atrás. O sea, él tenía todo el espacio del mundo para sus piernas. Y detrás de él iba su esposa con el niño, cargándolo además. Entonces yo decía como que, o sea, y luego como que en algún momento nos parábamos a tomar unas fotos y ella quería bajarse y el man ahí como que ni Tranquilo. siquiera se le ocurría. Entonces ella dice que ven y me tienes el niño y el man como que, ay, entonces yo le dije, a mí me da, claro, yo no los conocía, pero me da mucha rabia. Entonces yo venga, yo le tengo el niño. Pero yo decía como que este man está totalmente desconectado. O sea, primero, muy raro verlos a ellos que estén ejerciendo este tipo de cosas o que sea él el que vaya con el niño. Y segundo, pues, o sea, también como que su comodidad, bueno, eso como que me molestó un poquito. Y luego en otro tour que hicimos, llegaron a recogernos y había una pareja y ella era la que estaba adelante. Entonces a mí me causó curiosidad porque usualmente cuando hay una pareja, los hombres son los que van adelante y eso Sí, también digo como, siempre se ¿por qué? nota Que no, como esa sí, posición de poder. ajá. Entonces, pues cuando nosotros nos montamos allí, yo me di cuenta que ellos eran pareja y que ella era la que estaba adelante, pero luego me di cuenta que ellos llevaban un perro y ella era la que cuidaba el perro y era un perro grande. Entonces, claro, y durante todo el día, porque eso fue un tour de todo el día, ella fue la que estuvo pendiente del perro. Entonces yo decía, bueno, y si ellos no tuvieran un perro, yo no creo que ella hubiera sido la que estuviera adelante. Ella estaba adelante porque tenían un perro, porque necesitaban espacio para el perro, y porque ella era la que estaba cuidando el perro. Entonces, como que una vez más, esta dinámica de la mujer cuidadora, de lo que sea, porque es que a veces, es que son las plantas, no, ella es la que cuida las plantas, no, o sea, la veía muy marcada y a veces digo como que tanto feminismo me está arruinando la vida porque veo, porque veo estas situaciones todo el tiempo y me molestan, que claro, que antes yo no era consciente de esto, ¿no? Y volviendo al tema como de la carga laboral, yo en algún momento, yo no quiero tener hijos y es algo que desde hace mucho tiempo lo decidí, pero como que en algún momento le decía a alguien, si a mí por alguna razón de la vida se me ocurriera, o sea, se me dieran ganas de tener hijos, yo no tengo, de todas las personas que conozco, parejas y amigas, mamás solteras que tengo, no tengo un buen referente y que yo diga, solo conozco una pareja que tiene repartidas las tareas de la casa equitativamente. Y Y yo sabes qué es lo digo, más curioso ahí, te sí, sí, interrumpo. Mira que tú dices como el feminismo me está arruinando. No. obvio, es una manera de decir, pero yo No, sé que no. no, 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 no lo digo en mal sentido, sino es porque tengo amigas que tienen pensamiento y construcción feminista y aún así es tan difícil emplearlo. O sea, es cuando yo digo, es muy complejo realmente mantener tu postura feminista en una relación de pareja. Siempre está esa brecha con el patriarcado y más en los cuidados de la casa. Yo tengo una amiga que casualmente es mamá primeriza y tiene pensamiento y tiene su formación feminista, pero se ve esa brecha y se agobia un montón por ser cuidadora, porque pues está todo el tiempo trabajando, su pareja no convive con ella entre semana porque trabaja en un municipio y
los fines de semana que él llega, que se supone pues que tendría que hacerse un poco cargo de la bebé y generar como esos lazos también, no solamente en cuanto al cuidado, sino, ven, construya una relación con su hija, construyanla de manera sana. No, él duerme hasta tarde, ella se levanta todos los días a las 6 de la mañana, y yo casualmente un día estábamos hablando que ya estaba muy cansada de esta situación y me decía como, es que yo me levanto todos los días temprano y yo le dije, bueno, y tú te levantas y él se levanta, pues así no hagan nada, pero pues por lo menos déle ese apoyo en que los dos están ahí compartiendo tareas, aun cuando ella la hace. Y no él durmiendo ahí al lado y ella con la nena, que el desayuno, que esto, que lo otro, y yo decía, tenaz. Entonces, digamos que el pensamiento feminista ahí también se va perdiendo y uno dice, bueno, ¿hasta qué tanto puedo llegar a ser feminista y conservar esta relación con el patriarcado? ¿Sí? Y más cuando es algo como en esas pautas de crianza y todo lo que relaciona el cuidado, muchas veces se van perdiendo. O sea, es que está así tan marcada socialmente que hasta tus pensamientos y tu formación se va abajo. Entonces uno dice como, bueno, el piso que yo tenía, todo eso. Yo a veces me cuestiono como, y cuando yo sea mamá, sí lo soy, porque pues realmente creo que no está en mis planes, pero si llegara a cambiar, yo digo como, va a ser muy difícil que yo permita que alguien esté en su comodidad, que no haga nada, que esté dependiendo alguien todo el tiempo de mí y solamente sea de mí, porque pues se imponen estas situaciones. Entonces, uno va a un restaurante y si el niño o la niña riega algo, entonces la que corre a mirar a ver cómo va a solucionar la situación siempre es la mamá. El tipo como que mira de, ay, pero ¿por qué lo dejó hacer esto? Pero si estaban los tres en la mesa o estaban todos en la mesa porque usted no pudo evitar la situación. Y siempre van generando como esas obligaciones, ni siquiera lo tienen que decir, sino una mirada ya genera ese compromiso. Entonces, si lo regó, entonces enseguida mira a la mamá y la mamá es la que tiene que correr a solucionar. Entonces, creo que son todas estas cuestiones que realmente se tienen que manejar. Yo decía que en uno de los escritos que realmente el que dice que ejerce la paternidad lo ejerce desde la posición económica. Normalmente ningún hombre, ¿sí? Y creo que por la mayoría se ve en esas labores de ejercer la paternidad. Entonces la paternidad siempre es económica. Yo trabajo, yo le doy viajes, le doy estudio, le doy las mejores cosas, vamos a los mejores sitios y esta es su posición de ejercer la paternidad. Pero creo que ninguno de estos que promulgan ejercer la paternidad se han hecho un tetero, han cambiado un pañal, se han desvelado porque es que el niño o la niña no dejó dormir, entonces yo me fui a cargarlo toda la noche, mirar a ver qué pasaba, si se tienen que levantar a los remedios tarde de la noche, siempre es la mamá. Y pues uno habla como de esas ayudas que deben de haber en parejas y como, ay, sí, vamos a tener un hijo, todo súper bonito, tú te levantas un día, yo me levanto el otro, pero estas cosas nunca suceden. O sea, por más que tú quieras llegar a un acuerdo, creo que esta situación no se da. O sea, Es, sí, es cierto. Sabes que yo lo digo por los casos de mis amigas que son separadas. Es que te digo, el panorama es muy desolador y no me dan cinco, o sea, si por alguna razón quisiera tener hijos, esto me quitaría las ganas que no tengo igual, de ver la desconexión de los papás con sus hijos y sus hijas y de creer que paternar es eh, dinero, ¿no? Pasar de apoyo económico. Y pues sí, porque de aire no vivimos, pero es que no lo es todo, no lo es todo, ¿no? Y de hecho, veía hace unos días un video, alguien compartió un video en Twitter en Estados Unidos, como que en la calle paraban a gente, papás con sus hijos o hijas, y les hacían preguntas como, ¿cuál es el segundo nombre de su hija? Y ellos comenzando a adivinar. Entonces, como que otro le preguntaba,
¿Su hija toca algún instrumento? Sí, ¿qué instrumento toca? El piano. Y ella como, no, papá, yo toco la guitarra. Ah, sí, ¿y hace cuánto? No, hace como unos meses. Llevo 5 años en clases de guitarra. Entonces, y así, y varios como que súper desconectados, súper desconectados, que no tenían ni idea de muchísimas cosas, de en qué año estaban, de cómo les iba en el colegio, preguntas básicas, súper básicas, que muestran la desconexión de la paternidad. Y aquí yo quería como de pronto unir otro tema, y es que esta cultura del cuidado también afecta a los hombres, porque por ejemplo, en un caso específico, yo he conocido varios casos, no muchos, pero sí los hay, de hombres que quieren ejercer su paternidad y quieren estar en la vida de sus hijos o de sus hijas, y por alguna razón la mujer se desaparece y pierde contacto y no deja que su hijo o su hija tenga contacto con su papá. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, o lo digo por los casos que he conocido que son muy puntuales acá de Colombia, la justicia y las leyes siempre van a favorecer a la mamá, a que la mamá sea la del cuidado. ¿Qué pasa? Claro, esto viene basado en que lastimosamente ha habido papás tan desconectados que no son buenos cuidadores, pero esto, y como mujer lo digo, y de pronto se me va a venir alguien encima, ser mujer no quiere decir que sea buena mamá. Yo conozco mujeres que son malas mamás, punto. O sea, eso no te hace buena mamá. ¿Qué pasa? Estas ideas tan patriarcales y tan de la cultura del cuidado se trasladan a eventos legales donde, sin importar, sin ni siquiera hacer un chequeo, a ver, bueno, miremos a ver si esta señora es una buena mamá o no, le dan el cuidado de los hijos porque ella está diciendo esto y porque es mujer. Y te lo digo porque conozco papás que no han podido o no tienen contacto con sus hijos precisamente por esto. Entonces, como que alguna vez yo trataba de explicarle a alguien porque me decía, ay, yo no creo en la igualdad. Y yo, pues obvio que no vas a creer en la igualdad porque estás en un caso de desigualdad, pero esto es finalmente el patriarcado que también los afecta a ustedes, ¿no? Y del el creer de que los hombres no son capaces de cuidar. Yo sí conozco hombres que son muy buenos cuidadores. Lo que pasa es que a los hombres nunca se les ha enseñado y no les hemos enseñado desde pequeños a que pueden ser buenos cuidadores. Por eso es que no saben hacerlo, no porque no sean capaces de hacerlo. Entonces, de pronto, como hablando un poquito ya, entrando al marco legal, tú que eres abogada y que trabajas, pues, estos temas, cómo legalmente esta cultura del cuidado y que recae sobre la mujer nos afecta en otras áreas, y qué podemos hacer legalmente, digamos, en el caso de necesitar un apoyo o de llevar alguna situación a una instancia legal. Pues mira, ahorita que tú tocas el tema de, pues, de algunos papás que sí quieren ejercer su paternidad, yo también tengo un caso muy cercano de alguien que, bueno, que quería ejercer su paternidad, pero realmente la mamá siempre supeditaba las visitas a dinero, a cambio de dinero, generó falsas denuncias también. O sea, es una situación que realmente, si nosotros los vemos, también es muy grave el índice de violencia que hay en contra de los hombres. Lo que pasa es que ellos no se van a denunciar, entonces por eso está esa concepción y ese pensamiento de pensar que la ley es para las mujeres. Y realmente si ellos se dedicaran a poner en conocimiento estas situaciones, podríamos generar esa igualdad de la que estamos hablando. Lo que pasa es que como no lo hacen, determinamos que la violencia y esa desigualdad solamente se ve en cuanto a posiciones económicas y físicas, pero no la llevamos un poco más a un marco psicológico, a un marco emocional, que realmente es uno de los factores en los que ellos vienen siendo víctimas también. Eh, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, sí, la 1257 del 2008 establece parámetros pues para la violencia intrafamiliar en general. Sí, allí no determina mujer que sea víctima, no.
sino determina como esas relaciones de pareja. Y ahí el punto primordial es como la relación que existe entre la víctima y su agresor, independientemente si es hombre o mujer. Entonces, digamos que la ley está hecha para todos, no es ese pensamiento de la ley está hecha para las mujeres, no, si los hombres se van a establecer estos puntos de violencia, pues también pueden solicitar las medidas de protección y pueden solicitar todas las protecciones legales que determinan pues esta ley. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Ahí vienen dos puntos que son importantes, el determinar qué tipos de violencia son y qué relación existe con el agresor. Entonces tenemos 4 tipos de violencia, que es la violencia psicológica, física, económica y sexual. Entonces, una vez partamos de reconocer cuáles son los tipos de violencia, podemos determinar a qué entidad o a qué institución podemos acudir a realizar las denuncias. Las denuncias se realizan desde 2 puntos, la vía administrativa y la vía judicial. La vía administrativa que se realiza a través de comisarías o defensorías de familia y la vía judicial que se realiza ante fiscalía. Eh, por lo general las violencias siempre van ligadas. Entonces, cuando se es víctima de violencia psicológica, por lo general siempre va ligada a una violencia física. La violencia física siempre está de la mano con la violencia psicológica, la sexual está ligada a la física, a la psicológica, la económica viene ligada a la psicológica. Entonces, nunca realmente he conocido a una víctima que sea víctima de un solo tipo de violencia. ¿Sí? Por lo general, todos van ligados de la mano. Entonces, es determinar como este tipo de situaciones para saber qué ruta esto se denomina, digamos que desde el ámbito de temas de violencias basadas en género, la activación de la ruta. Entonces, la activación de la ruta se puede hacer a través de estas 3 instituciones normalmente. Tenemos más instituciones que pueden ser cuando son víctimas de violencia sexual, acudir a un centro de salud, los colegios también tienen que estar ligados a estos temas. El colegio puede ser una de las garantes para poder activar la ruta por violencias basadas en género. Universidades, por esto, estas 2 instancias tienen que tener un protocolo de atención para víctimas de violencias basadas en género. No quiere decir que las violencias se tengan que dar en este lugar, ¿sí? Sino también pues son cuando ellos tienen conocimiento externo, entonces de pronto la víctima le cuenta a su profesor que fue víctima de violencia sexual por parte de uno de sus familiares, de un amigo, su novio, no necesariamente tiene que ser un compañero. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se realiza con cada una de las instituciones? Con defensoría de familia y con comisarías de familia, siempre se van a garantizar los derechos de la víctima. En este caso, pues, digamos que teniendo casos hipotéticos de las mamás o de los papás, que vayan y denuncien, entonces a estos se les van a dar unas garantías, pero también van a ir ligadas a los restablecimiento de derechos de sus hijos. Entonces, las víctimas tienen el derecho a solicitar el desalojo de su agresor si conviven bajo el mismo techo, tienen medidas de protección, lo cual conlleva a que policía debe brindarles el acompañamiento y el apoyo idóneo en dado caso que el agresor se encuentre en el mismo lugar, asista o quiera, digamos que estar en el mismo lugar en el que ella se encuentra, realice escándalos en el trabajo, todas estas situaciones. Entonces, con la medida de protección, independientemente del lugar en el que se encuentre, si el agresor o la agresora llega a, digamos que a generar cualquier acto de violencia, se llama a la policía y la policía tiene la obligación de retirarlo.
También tienen la prohibición de retirar de pues, su hogar a los hijos e hijas o cualquier persona que dependa de ellos. No lo pueden esconder, trasladar o cualquier otra de estas figuras. También se realiza el cumplimiento si la víctima necesita un tratamiento terapéutico, el agresor, si tiene las condiciones económicas, tiene la obligación de poder suplir los gastos de este tratamiento terapéutico. Cuando se habla del restablecimiento de derechos dentro de las figuras del restablecimiento de derechos de la víctima como protección, los hijos e hijas tienen el derecho a determinar su régimen de visitas si el agresor o la agresora no es, digamos que un peligro inminente para los hijos y las hijas, entonces no se restringen visitas. Pero si determinamos que esta persona realmente es un peligro para cualquiera de las partes, entonces se determina que las visitas o sean supervisadas o sean suspendidas hasta que esta persona tome un tratamiento terapéutico. También se determinan alimentos, entonces allí ya van a configurar en cuánto queda estipulada la cuota de alimentos para cada uno de sus hijos e hijas. Y pues básicamente esto es lo que se va a solucionar por parte de comisaría o defensoría de familia. Cuando hablamos del tema de que es judicial, ya cuando se hace una denuncia a través de fiscalía, pues ahorita durante la pandemia se están haciendo a través de la línea 122 o a través de correo electrónico, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, pues al correo determinado por atención al usuario de cada ciudad o cada municipio. Y pues en esta simplemente Fiscalía nos va a brindar inicialmente una medida de protección, que es el acompañamiento de la policía, y posterior a esto, pues ya viene todo el proceso de investigación, que se adelante con fiscalía. Una vez se tenga surtida toda la etapa de investigación, que es la preliminar, pasamos a un juzgado y pues ya en el juzgado se determinan todas las situaciones en cuanto a cuánto va a ser la pena, cómo se van a generar los montos. La violencia intrafamiliar no es excarcelable. Esto quiere decir que tiene que generarse una condena y esta condena tiene que cumplirse con detención intramural, o sea, tienen que ir a prisión. No se dan como consentimientos de generar la posibilidad de la suspensión condicional de la pena, que es cuando la persona cumple una pena en su casa o en un lugar específico. Con este delito no se da esa posibilidad. Lo otro que es importante, porque es muy usual, aunque realmente uno piensa que en el momento en el que la víctima denuncia es porque ya está completamente segura de generar todas las acciones pertinentes. Esto no ocurre, muchas veces se arrepienten posterior a realizar la denuncia y creen que el proceso se va a parar. El proceso continúa con o sin la víctima siendo parte de él. ¿Sí? Ok, Una vez se realice la denuncia, va a continuar, no se puede desistir, no pueden cambiar de idea, el proceso se adelanta. Entonces eso es importante en saber porque muchas veces se denuncia y se piensa que se pueden retractar y aquí no hay vuelta atrás. ok. Muchísimas gracias por esa información, me parece muy clara. Para terminar, quería de pronto como tú mencionas cuatro violencias, la física, sexual, psicológica y económica. Pienso que la física y la sexual son más fáciles de reconocer porque son, sobre todo la física, porque pues porque se puede ver eh, y es fácil reconocer cuando hay esa violencia. De pronto quisiera que nos dieras algunos ejemplos de la violencia psicológica, como qué
¿Qué comportamientos pueden ser violencia psicológica y cuáles pueden ser violencia económica? Que esos son muy difíciles de reconocer por lo que no son tangibles y visibles al ojo. Lo que tú dices es cierto, realmente muchas de las fallas que yo pienso que hay en el acceso a la justicia para determinar los casos de violencia es la situación de poder evidenciar ciertos tipos de violencia, como es la violencia, en algunos casos la económica, la psicológica. ¿Por qué? Porque los funcionarios consideran que la violencia psicológica pues realmente no es grave y para mí la violencia psicológica es la más fuerte. ¿Por qué? Porque uno es permanente. No es como uno dice, me golpeó, ya como que fue un golpe o bueno, fue como el momento de los golpes y esto pasa. En cambio, la violencia psicológica es permanente, es de todos los días, es todo el tiempo, o sea, es una cosa realmente loca, que no solo trasciende a la parte física, sino el sentirte mal contigo misma, el tener que cargar como todas esas emociones, entonces realmente es muy fuerte. El ofender, ¿sí? El decirle a alguien como que es bruta, por lo general son las palabras que usan como es que usted es una bruta, es que usted es una, pues digamos que la manera más fácil y la más usual para los hombres en ofender a las mujeres, ¿sí? Es generarles esa culpa cuando bueno, realmente lo inventan, que hay una relación con alguien más. Entonces, pues digamos que es una palabra muy fea, pero entonces es como usted es perra. eh, Siempre generan, si hay una posición económica, entonces la van ligando a la prostitución. ¿Sí? En los casos que atendemos, como que estas son las partes más relevantes en cuanto a la violencia, es generar esa desigualdad en cuanto a las capacidades que tiene la persona para poderlo hacer, ¿sí? Eh, Manifestarle como de alguna manera ofensas, ya sea personales o con su familia, o es que su familia es esto, si usted no hubiese salido de su casa, entonces usted no sería nadie, usted es lo que es porque yo la estoy apoyando. Todos estos temas son como situaciones de violencia, el imponerse, entonces como voy a irme a tomar un café, así sea con mi mamá. No, es que usted no sale porque tiene que quedarse acá, mire, tiene que cuidar a los niños, si usted se va, ¿quién cuida a los niños? O el simple hecho de no sale, no se viste de esta manera porque a mí no me gusta. Son como todas estas situaciones y si alguien tiene, digamos que una capacidad eh, de, no sé, en cuanto a condiciones académicas, entonces siempre quiere ridiculizar, quiere generar un menosprecio frente a las condiciones de cada persona. Entonces, esta es la violencia psicológica, la violencia económica. La ley lo determina de alguna manera por el daño o la retención de las cosas de carácter económica y personales de cada persona. Entonces, si a mí me retienen la cédula, estoy siendo víctima de violencia económica. Aunque esto no determina un valor económico real, pues es algo que me corresponde a mí. El daño del celular, el simple hecho de no presentar la cuota de alimentos de sus hijos e hijas a tiempo es violencia económica, porque la está limitando simplemente porque él no quiere cubrir las obligaciones que tiene. Entonces, esta es, digamos que una de las figuras de violencia económica que los funcionarios no quieren ver y lo ligan simplemente con el hecho de una inasistencia alimentaria, que es un delito, pero nunca lo ligan con el tema de violencia económica. Creo que yo he sido muy insistente en este último año de dejar evidencias sobre la violencia económica cuando se sustraen de los alimentos injustificadamente. Eh, Estos serían como esos dos tipos de violencia, ¿sí? Que son los invisibles. ¿Por qué? Porque muchas veces no los vemos y para los funcionarios y funcionarias no es evidente.
y no es tan importante. Entonces, en muchas ocasiones yo llego a fiscalía a generar una denuncia y no, es que usted no está golpeada, no, es que la violencia no solamente los golpes, o sea, vamos a mucho más allá. Eh, no, es que mire que él simplemente hay meses en los que él no me entrega el dinero, pero luego me consigna todo. Ay, señora, pero agradezca que luego le consigna. Pero venga, yo tengo que suplir todas las necesidades de mi hijo o de mi hija durante todo este tiempo, asumir deudas, cuando realmente hay esta situación de la desventaja económica que puede generar una situación de esta, ellos no lo evidencian. Entonces creo que soy crítica frente a las atenciones que se reciben por parte de estas instituciones porque creo que no tienen las condiciones de un manejo, de un enfoque diferencial, no tienen atención a víctimas idónea. Entonces creo que estos son de los temas que se deben de reformar, que se deben de construir cuando una mujer llega, o bueno, una víctima llega a hacer una denuncia a fiscalía, lo atiende un asistente, ni siquiera el fiscal, y no le dan la posibilidad de tener un acompañamiento psicosocial, psicóloga o trabajadora social, que de pronto le den una estabilidad a las emociones, sino simplemente quieren tomar los hechos, pero nunca se ponen en la situación de conocer cuál es la realidad y qué desciende de los hechos. Entonces, en el momento de llegar a manifestar todos estos hechos de violencia de los cuales eres víctima, pues te vas a desestabilizar, necesitas una contención y esto no lo recibes por parte de estas instituciones. Entonces creo que es eso porque ellos se basan en que la violencia solamente son los golpes, violaciones. En cuanto a la violencia sexual, cuando la violencia sexual no solamente es una penetración, sino vienen los tocamientos, eh, vienen en obligar a generar prácticas que no estás conforme a hacerlas, que no se genera una voluntad. Entonces, todas estas situaciones son las que ellos deben de empezar a manejar y ser un poco más conscientes sobre cuáles son los tipos de violencia, que creo que se enmarca solamente en encasillar dos tipos, dejando desamparadas a las víctimas frente a los otros dos. Angie, muchísimas gracias por esta información porque es muy buena y bueno, nos abre los ojos a muchas situaciones y también a la importancia y la necesidad de un enfoque de género en los marcos legales, bueno, de cada país y de cada territorio. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué servicios ofrecen y dónde te pueden contactar personas que requieran asesoría legal? Bueno, hace un tiempo como dada la necesidad que he visto de, bueno, realmente lo enfoqué a mujeres, la necesidad de las mujeres de tener un poco de conocimiento a dónde acudir o quién acudir, generé un perfil en Instagram, se llama Mujeres y Justicia, pues allí estoy generando contenido, tanto de informativo, también lo he ligado con talleres, conversatorios, realizo representación jurídica, asesoría jurídica, entonces estoy como ligando este espacio, eh, el cual sería como el idóneo para generar contactos y pues también está el mío, pues que es en el que pueden evidenciar como la trayectoria que he tenido de tiempo atrás, que es Angie Arias 05, que son mis dos perfiles en Instagram. Angie, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por compartirnos todo este conocimiento tan valioso y un tema tan triste. A mí me parte el corazón, pero es súper necesario hablar de esto y darle visibilidad. Así es, Angie, muchísimas gracias por este espacio y pues sí, lo ideal es ir creando un poco de conciencia y conocimiento, realmente tener las bases para poder acceder a la justicia y realmente dar por terminado un poco esas barreras de acceso que se tienen. Claro que sí. Que tengas un lindo día. Tú también, bonita tarde, gracias. Gracias, chao.